Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. Shakespeare expande el lenguaje, lo vuelve múltiple, de múltiples conceptos, de múltiples entendimientos, de increíbles mundos, ¿no? La portada de este libro aguarda un secreto. ¿Quieres conocerlo? Abraham Seransky es un hombre de teatro, lo sabemos todos, pero ha llevado al teatro otras disciplinas, la arquitectura, la música, la danza, el cine, incluso las artes marciales. Lo que escucharemos en esta entrevista con él es la visión del mundo de uno de los grandes artistas mexicanos. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a un programa más de Ítaca. Esta vez Mónica Nebraumont y un servidor vamos a platicar con el maestro Abraham Seransky. Es un hombre reconocidísimo en el ámbito teatral, es dramaturgo, director, productor, escenógrafo, guionista, adaptador. Es un hombre que ha dedicado su vida al teatro y si te parece bien, Mónica, nos vamos a arrancar con algo. Dicen que la verdadera complejidad de las cosas está en lo más simple. ¿Por qué el teatro, como la danza, como la música, está en el hombre y con el hombre desde que está en este mundo? Bueno, porque es la razón de poder observar la vida. El arte es la telaraña que nos une a toda la vida, nos permite observar todo, el interior y el exterior de las cosas, nos permite dejar nuestra mente a que penetre en la naturaleza y en el interior también de las personas. Es como un acto religioso el arte. De alguna manera para mí pues es un acto religioso, ¿no? Me permite conocer todo lo que quiero y lo que no quiero también, ¿no? Yo creo que desde el principio lo más simple es la relación entre las personas, de allí surge el diálogo, del diálogo surge el ánimo, del ánimo surge la poesía, de la poesía surge la danza y pues ya con todo esto junto, ¿por qué no el teatro? Entonces, de lo sencillo viene lo complicado. Claro. Abraham, y del teatro, entonces podemos entender que es como buscar el reflejo de la sociedad. Sí, y también el origen del porqué del ser humano. El arte es el origen y la finalidad de lo humano, ¿no? Allí vemos cómo inicia todo en el arte y vemos cómo termina, cómo hacia dónde nos lleva, ¿no? El arte es ciencia, es una ciencia que no inventa objetos, inventa la forma de vida, ¿no? Inventa lo humano. Entonces nos permite ver para antes y para después y lo que está en medio de lo que significa la humanidad. Así es. En ese reflejo del que hablaba Mónica, digamos que en la época de Sófocles, de Eurípides, estaban ya los tipos, los estereotipos del ser humano y después en un gran brinco se dice que con Shakespeare se acaba de redondear el hombre y está ya el hombre contemporáneo. Decía Truman Capote, una verdadera obra es aquella que te señala. Es muy fácil verse señalado en un gran héroe, ¿no? ¿Qué es lo que hace el teatro para retratar nuestras miserias? Bueno, eso me encantó lo que acabas de decir. Sí. Es que la comparación entre la vida y la muerte, entre el inicio y el final de lo humano, más allá de lo trágico, ¿qué es lo cotidiano? O sea, cuando en el arte se empieza a representar lo cotidiano, cuando en el arte se empieza a reflejar la verdadera sociedad, es cuando el arte cambia.
porque no, antes era una cosa, una metáfora de lo humano, era más acercado a lo que eran los dioses, a lo que era la mitología, pero de pronto el ser humano requiere dialogar más con el arte, y en este caso en el arte escénico. Y cuando logra por fin retratarse, la sociedad emerge de una manera diferente a la que había sido históricamente. O sea, las clases sociales están marcadas y el pueblo no hablaba, no se sabía nada de él, era coro, ¿no? Pero a partir de Shakespeare, que tienes mucha razón, de pronto el pueblo irrumpe en las salas, de pronto el pueblo irrumpe con su música, de pronto el pueblo empieza a verse reflejado, mezclado con la sociedad alta, y el lenguaje, es cuando el lenguaje por fin se expande. Shakespeare expande el lenguaje, lo vuelve múltiple, de múltiples conceptos, de múltiples entendimientos, de increíbles mundos, ¿no? En Shakespeare podemos encontrar desde lo más bizarro que hace alguien en la oscuridad, ¿no? Alguien que no tiene nada de cultura, hasta lo que puede hacer un personaje como Otelo o como Hamlet en su más refinada cultura. Entonces, esto hace que la sociedad se empiece a reconocer, darse cuenta de que el teatro sí es un acto social, de que sirve para verse y reflejarse. Uno va al teatro a verse a sí mismo, ¿no? Si es un gran teatro vas a verte de muchas maneras que te pueden doler o que te pueden encantar, de acuerdo en qué lugar del público estás, cómo has vivido, qué es lo que estás esperando de la vida, pero también el que te está diciendo las cosas vive igual que tú. Con una hermosa historia de Demián Bucay y con las detalladas ilustraciones de Mauricio Gómez, uno de los más importantes ilustradores de México, El secreto de la flor que volaba nos narra una historia sobre la libertad, la búsqueda de la propia identidad y sobre todo de esperanza. ¿Qué está mirando el niño con cierto asombro en su rostro? ¿Qué lo ha sorprendido? ¿Qué le cae sobre su cara? La portada de este libro aguarda un secreto. ¿Quieres conocerlo? Vayamos al cuento y transitemos por sus páginas. El panorama de las 2 primeras páginas sorprende la atención del lector. De fondo pareciera que una gran montaña descansa en sus sueños sobre un lago que parece estar quieto y apacible. A orillas del lago hay un camino y sobre él no se sabe aún quiénes van y hacia dónde se dirigen. Algunos de esos caminantes empiezan a subir un puente. Es un pasadero grande, angosto. Es una procesión. Alguien que es tan importante viaja sobre el lomo de un elefante y que justo en este momento están pasando él y su corte, que lo acompaña por una aldea que se entrega al silencio y cobijo de la niebla que está cubriendo a la sierra, a la cañada. Entre el tono café del papel y los trazos negros del lápiz, ofrecen una atmósfera silenciosa que irrumpe hacia la alegre presencia de una mariposa con alas de colores. Pareciera como si la mariposa estuviera sostenida en el aire porque está viendo pasar a los viajeros. Y aquí Demián Bucay le entrega al lector un cuento que trasladará hasta la niñez de Holian, el 4º emperador de la dinastía Zhou. Entre las palabras que hilvanan la trama hay un revuelo de mariposas, unas de azul brillante y otras de alas transparentes. El lector podrá andar entre palabras, esconderse en los trazos y admirar un paisaje gráfico que se abre ante sus ojos. Desde ahí podrá ver a las mariposas volar cerca del río Seng. El resultado es un libro de gran formato. Luce el texto entre las páginas, lucen las ilustraciones, el diseño que abrazan la portada y contraportada en pastas gruesas. Un motivo para ver tantas mariposas, una invitación para recorrer la vida de Holiang, personaje que se recrea ante la fascinación de las mariposas. Es un texto de Demián Bucay que fue ilustrado por Mauricio Gómez Morín y publicado en México por Océano Travesía. Abraham, y hablando de Shakespeare, ¿el teatro entonces se puede decir que es atemporal? Sí, sí. O sea, uno puede regresar en el tiempo y uno puede ir más allá. Sobre todo en esta época,
o sea, desde hace, por decir algo, 100 años, desde que empieza un teatro realista, ¿no? Un poco más de 100 años, tal vez 200 años. Empieza el teatro realista y entonces podemos hablar de cualquier tiempo. Antes también se podía hablar del futuro y del pasado, pero ahora la masa, podemos ver obras de cualquier país y las entendemos, nos damos cuenta de que el ser humano tiene su fundamento, es el humano, ¿no? Antes había teatro solo para ingleses o teatro para españoles o teatro para franceses, pero ahora el teatro es universal, ¿no? A partir de que nos dimos cuenta de que el lenguaje es el lenguaje humano, que ya no es privativo de una sociedad o una etnia determinada. O sea, yo leo teatro chino ahora y tiene que ver con mi vida cotidiana, tiene que ver con la gente que conozco. Leo o veo teatro de otra nacionalidad con técnica exterior muy diferente, pero el contenido es exactamente lo que está pasando conmigo, ¿no? Entonces es universal ahora, es global, es humano, ¿no? Creo que ahora el teatro es más humano que antes. Es universal, sí, pero pienso en tus adaptaciones y en tus obras. No solamente es un teatro universal, sino que también en el trabajo de Abraham Oceransky se congregan otras disciplinas y otras áreas. Pienso en fotógrafos como Araki, pienso en el teatro japonés, pienso en las artes marciales, pienso en la música, en la escenografía, en las artes plásticas en tus obras. No solamente es universal, sino también ecléctico. Sí, yo he querido desarrollar todas mis posibilidades como persona. Primero para el teatro, porque era mi vocación, ¿no? Cuando descubrí que era mi vocación dije, toda mi vida va para allá, no me equivoqué, pero en el camino he tenido que aprender y aplicar todo aquello que se me alcance. Entonces, el arte no es una supercarretera, es una cantidad de veredas muy emocionantes. A veces es como un juego de computadora que a veces tienes que bajar o subir y en todos lados hay descubrimientos. Entonces, de pronto tienes que dibujar y hay que aprender, hay que entender otros idiomas, porque a veces una palabra, un contenido de un texto cambia toda una situación. La iluminación, tienes que aprender cómo se mueve la luz, qué pasa con el aire cuando está caliente un escenario, cuando está frío, cómo se va a mover una tela, física, química, todo lo que puedas aprender sirve para lo que tienes que hacer. Y a mí me ha gustado mucho el arte oriental porque complementa, es un complemento, es una parte que me hacía falta, al menos a mí culturalmente, me hacía falta el arte oriental porque complementa. Por ejemplo, la idea de la quietud, la idea del silencio, la idea de lo minimal, la idea de un solo trazo preciso, a veces muchísimo mejor que muchos gritos, ¿no? ¿Para qué gritar tanto si en el momento preciso das el grito es mucho más dramático? Yo acuerdo de niño, tal vez empezando mi adolescencia, vi una película japonesa. Es una de las películas que me marcó y de pronto un personaje femenino hace un gesto, hay una violencia en contra de ella y hace un gesto y solamente cae un pequeño pedazo de pelo como una línea dibujada con una pluma, así. Un lapicero hace una línea y es todo lo que cae de su peinado. Y es tan dramático, es muchísimo más fuerte que muchas despeinadas que he visto, ¿no? No sé, el arte oriental complementó en su síntesis la literatura, que una obra de teatro japonesa, por ejemplo, de teatro no excede de 8 o 10 páginas. Eso te permite hacer una obra de 1 hora. En Occidente una obra de 1 hora tiene 3 minutos por cada página, digamos, entonces ocuparías 20 páginas para relatar una obra de 1 hora, cuando en Japón 6 páginas, 5 páginas, 4 páginas, una pequeña frase puede hacer
todo el contenido de una obra. Y eso me ha complementado en todos los aspectos, ¿no? Y las artes marciales, por supuesto, me abrieron la idea y formas físicas de comportamiento, de energía y de poder sostener por mucho tiempo la tenacidad en resolver algo. Yo no he dejado de trabajar un solo día desde que empecé en el teatro. Por un lado, para mantenerme vivo, de no morirme, no me quiero morir fuera del escenario. Y la otra es que me ha enseñado la tenacidad, como pulir un diamante, hay que pulirlo, pulirlo, pulirlo hasta que se acaba. No que deshaces el diamante, sino hasta que lo dejas perfectamente pulido. Y se ocupa una tenacidad, ¿no? Eso es lo que me permite meterme a mundos bizarros y poder salir, de no volverme loco, de tratar de al menos mantener mi locura como una especie de cordura, ¿no? De poder atreverme a descubrir cosas en la mente y en el corazón que antes no me atrevía. En su primer libro, El caballero de la armadura oxidada, Robert Fisher transmitió una visión optimista y constructiva de las potencialidades del ser humano. En él, invita a realizar uno de los viajes más importantes que pueden hacerse a lo largo de la vida, el descubrimiento personal. Mi nombre es Octavio Pérez Trujano, estudio en el Colegio Preparatorio Vespertino de Jalapa y hoy vengo a hablarles del libro El caballero de la armadura oxidada. Trata de un caballero, el cual es muy trabajador, se gana la vida matando dragones, rescatando damiselas y asistiendo a las cruzadas. Con el tiempo contrae matrimonio y forma una familia. Pero después de eso empieza a trabajar más duro para ganar más dinero, pero se separa mucho de su familia y uno de los problemas que tiene con estos es que no se quita la armadura para nada, lo cual le molesta a su esposa y también a su hijo, porque ya casi no lo pueden ver. El caballero de la armadura oxidada fue escrito por el escritor estadounidense Robert Fisher. Es catalogado como una historia de fábula, aunque también podría ser catalogada como un libro de poder y desarrollo personal. Uno puede investigar en el teatro lo superficial. Uno puede decir, bueno, voy a investigar los estilos, voy a investigar las formas, ¿no? Nuevas maneras de usar el vestuario, ubicarte en la moda, pero hay algo que a mí me interesó más, que es la comunicación que existe constante entre la mente del actor y la mente del público. Me di cuenta en una función de teatro, cuando empezaba, que había un actor que en un momento dado decía oscuro, ¿no? Eso fue mi primera obra de teatro, una obra de Pirandello. Y él decía oscuro. Ya lo había visto en los ensayos, pero en el momento de la función, el primer día, cuando él dijo oscuro, la gente hizo un guiño con los ojos, el público cerró los ojos por un segundo. Y entonces me di cuenta que la respiración de mi actor y la respiración del público coincidieron en ese momento. Cuando él dijo oscuro, la mente del público hizo que el público cerrara los ojos. No todos, unos cuantos, pero fue suficiente para entender ese vínculo, ese hilo tan delgado entre los seres humanos, que cuando nos comunicamos empezamos a respirar a la misma manera. Tal vez de esa manera puedo describir lo que es el amor, ¿no? Que es un vínculo tan secreto, ¿no? Que solamente los que aman lo saben, ¿no? Y entonces me di cuenta que esa era mi carrera, descubrir cómo el público y los actores tuvieran una relación secreta, más allá de lo que se dice en la obra, porque cada quien ve una obra diferente, o sea, no hay una sola persona que vea la obra igual que la vemos nosotros, ¿no? Hay público que me dice, oye, me encantó
los zapatos del actor, digo, pero sí era lo menos importante, ¿no? Y otras personas que me hablan de contenidos que incluso en la obra no están. Porque el teatro es así, el teatro te abre lugares para ver nuevas experiencias de ti mismo y de los demás. Pero debe haber un vínculo que una al teatro con el público de tal manera que el teatro sirva más. Entonces, por eso me he dedicado a la investigación, investigar cómo en los actores se puede exaltar su imaginación, cómo llevar a cabo un trabajo que tenga que ver más con una labor social, espiritual, emotiva, cultural, de todas las formas que se pueda, a solamente ser un acto de diversión. Entonces hay que investigar. Porque el teatro de diversión está bien, o sea, también hay teatro para eso, hay teatro para educar, hay teatro para ayudar a los niños pobres, en fin, hay teatro para todo. Pero a mí me gusta la investigación porque me permite, al mismo tiempo que me conozco yo, conocer a los actores y poder entre todos generar una cosa que le sirve más a la gente, o sea que muchas gentes, muchos actores le digan al público cosas más importantes. Tiene mucho de introspección, ¿no? Hay que hacerlo, sí, hay que conocerse un poco más, los actores tienen que conocerse un poco más, trabajar un poco más profundo, tanto como ellos decidan, ¿no? Y por lo tanto, pues poner a su disposición herramientas que uno va aprendiendo. Muchas tienen que ver con el intelecto y otras tienen que ver con los estados físicos que uno puede lograr. Abraham, en esas diferentes maneras del teatro, lo que decías, el teatro didáctico, el teatro para niños, pero también el teatro comunitario, el teatro proletario, el teatro social, en este siglo XXI tan revuelto, a donde política, económica, demográfica, ecológicamente no vemos a veces la salida, ¿cuál es la función y qué está haciendo el teatro? Bueno, ha habido en los últimos 10 años, creo que uno de los crecimientos más grandes que yo he visto en mi vida en el teatro mexicano. Hay enorme cantidad de autores, de directores y de nuevos grupos, ¿no? Por ejemplo, en Puebla, por poner un ejemplo, debe haber más o menos 90 grupos de teatro. Hace 10 años había 30, ¿no? Y esto quiere decir que más allá de los actores buscar una fuente de trabajo, tienen que incluirse en la sociedad a grupos más definitivos, porque si tenemos, por decir algo, en esta ciudad 40 o 50, 60 grupos y no hay espacios donde se tengan que presentar, espacios convencionales, no hay manera de que ninguna ciudad pueda tener tanta capacidad para tantos grupos de teatro. Entonces quiere decir que se están incrustando en diferentes niveles de la sociedad y que están sirviendo a esa sociedad como vínculo entre la misma sociedad y con las nuevas formas de pensamiento. Por un lado se ha sumado, son grupos que han sumado técnicas y formas de comunicación y otros están experimentando cuál es la manera de presentar su teatro. Creo que al revés de lo que se pensaba de que la tecnología iba a derrotar el arte escénico, creo que la tecnología está aportando a la soledad de la gente del siglo XXI. Es un siglo de soledad, empieza con gran soledad por el teléfono y la computadora y todos los medios tecnológicos que hay. Empieza con gran soledad, creo que el teatro abrirá las puertas de nuevas formas comunales de comunicación. Para mi sorpresa, yo pensé que el teatro estaba en decadencia y veo que no. Qué bien. Pues hemos llegado al final del programa. Rodolfo, si me permites. Claro. Maestro Abraham, pues el teatro como un viaje en la vida. ¿Cuál es su Ítaca, maestro? ¿Hacia dónde Bueno, se una dirige? de las cosas que busco yo es la lucidez. Busco una sociedad lúcida, libre, y me encantaría trabajar, como lo he hecho, con más apoyo para lograr paz, ¿no? Creo que el teatro es una de las maneras que le da a la sociedad la oportunidad de conocerse a sí misma
Y conocerse a sí mismo te trae paz y complicidad con los que debes tener relaciones importantes, ¿no? Eso es lo que busco. Busco un teatro que una a la gente y que nos dé felicidad. Ojalá que sí. Pues sí, ojalá que sí. Con estas palabras de Abraham Oceransky terminamos este programa de Ítaca. Oceransky es de esos artistas que se ha puesto a disposición del arte y su obra habla por él. Esperemos que hayan disfrutado de esta conversación. Muchas gracias, Mónica. gracias. Abraham, muchas gracias. Muchas gracias.